criaturas reales y fantásticas con dos personas que saben bastante del tema. Por una parte, no voy a leer el currículum completo, si queréis entráis en la página transversal 24.wordpress.com. En los programas del evento tenéis un código QR, enfocáis ahí, se os abre la página y si no tecleando esto, accedéis y podéis entrar a las fichas de todos los autores y autoras y moderadores que hemos pasado por aquí o que estamos pasando por aquí. Pero bueno, de una forma muy rápida, Jordi Esteva es fotógrafo, escritor, cineasta, interesado en Oriente, en África, ha vivido en Egipto, bueno, una vida pues muy interesante desde el punto de vista de la literatura de viajes y del cine documental, del cual os recomiendo películas que podéis encontrar en Filming y básicamente las tienes ahí en esa plataforma donde podéis entrar y ver un poco cosas de las que hablaremos hoy. Antón Castro, Jordi Esteva nacido en Barcelona y Antón Castro es un señor de Santa Mariña de Lañas, en Arteixo, pero que con 18 y 19 años se muda a Zaragoza. Ahora hablaremos de todo esto. Su producción literaria es muy amplia. Es un señor que ha escrito de todo, es periodista también, trabaja en medios de comunicación y podéis ver cosas de ellos también si entráis en YouTube y queréis curiosear y hacer un poco de chafardeo por ahí, pues podéis encontrar muchas cosas de ellos. Y vamos a hablar del mar. Yo me empezaba a plantear, para hablar del mar, mis primeros recuerdos del mar, yo soy nacido en Asturias, mis primeros recuerdos del mar, quizás desde una perspectiva o con esa situación que cómo la fantasía nos traiciona y cómo el recuerdo nos traiciona. Yo el primer recuerdo del mar que tengo está relacionado con un faro. No sé si es el faro del Cabo de Peñas, donde hay unos acantilados brutales, o si es el faro de Bidío, que es otro faro muy bonito que tiene unos acantilados espectaculares. Y ese es uno de mis primeros recuerdos que tengo del mar, seguido de una comida a base de centollos y buey de mar con mis padres y mis familiares. Entonces yo quería preguntaros a vosotros, Antón, tú naces en Santa Mariña, como decíamos, una parroquia del municipio de Arteixo, junto al mar. Al lado Tienes que decir que es el lugar de Zara. Ah, muy bien, pues vale, pues bueno. Para que lo sepan, Arteixo es el lugar de Zara y a los que les gusta el fútbol es el pueblo de Arsenio Iglesias. Muy bien, pues ya contextualizamos mejor en los orígenes de Antón. Pero él, como os decía, se marcha a Zaragoza y Jordi Esteva, tú naces en Barcelona, pero tengo entendido que ya de niño empezaste a hacer algunas escapadas por el Mediterráneo con tu padre, que parece que tenía una barca y demás. Y a partir de ahí, aparte de descubrir los turistas y demás que empezaban a llegar a nuestras costas y demás, descubriste también los primeros secretos del mar, desde el punto de vista de fauna y tal. ¿Qué impronta ha dejado en vosotros todo esto? O sea, porque al final de todo esto, ¿qué queda? O sea, ¿qué arrastráis de esas primeras experiencias? Buenas tardes a tothom. Y gracias a ti, José Luis, y a la organización, etc. A mí el sueño, a mí el mar me hacía soñar. O sea, uno de los primeros recuerdos, no de los primeros recuerdos. ¿Se oye un poco? ¿Se oye bien? No. Espera. Sí. ¿Y ahora? Ahora sí. Sí. Acércate más. Ahora. Sí. No, pues uno de los recuerdos que tengo es ir con mi padre, con un señor que se llama Verdugo, con B alta, y con una barca, entonces en el puerto de Barcelona, aquellas épocas que el agua estaba tan sucia, que veías como perros muertos, hinchados, y nos acercábamos a la... No, es que es verdad. Entonces yo veía esos barcos y con unos marineros negros, chinos, que no era lo normal, diríamos, ¿no? Y entonces me hacía soñar esos mundos. Además estaban como pintando muchas veces los lugares de procedencia, que eran Mombasa, Monrovia, Panamá, Mumbai, y yo soñaba con aquello. Y soñaba y pensaba, algún día me gustaría ir con él, subirme a uno de esos barcos y desaparecer para siempre.
Y otro recuerdo también, otra vez con mi padre, es cuando íbamos a las Islas Medas y entonces ahí veíamos, yo creo que deben seguir existiendo, aún deben haber, no lo sé, pero escoltados como por peces voladores, que saltaban, ¡guau! Y después cuando llegábamos ahí había tortugas, había peces luna, preciosos, enormes, que con todos los otros pececitos que les quitaban los parásitos. Y luego parábamos en la cova de Gispert, que es una cova muy grande, y con el ruido de la motora, los cangrejos asustados corrían por las rocas, ¿no? Pero con aquellas luces tan bonitas, y estaba lleno de tumacans de mar, con unos pólipos con mucha urticaria. Yo le dije a Jordi, que es mi compañero, mi marido, que está por ahí, le dije, mira, yo cuando me muera me quemas y me tiras allá en el campo en Gispert. Pero luego pensé, esto es una putada, te va a alquilar un barco, no sé qué, mira, me quemas y me tiras en un ejército y ya está. Bueno, estos son los primeros recuerdos de mar y, bueno, podría seguir hablando muchísimo, pero... Seguiremos. ¿Qué tal, Tom? Bueno, a mí me gustaría contar 3 pequeñas escenas. La primera era que yo vivía, digamos, cerca del mar, pero en tierra adentro. Soy de una aldeíta que ni tenía siquiera carretera. Y había un monte que se llamaba Monte da Choca, que era un gran pedregal, pero que era, digamos, una explanada desde la que tú mirabas el mundo, ¿no? Y entonces lo primero que veías era el inmenso mar de Barrañán, que está, digamos, el mar de Barrañán está al lado de Arteixo y sería algo así como uno de los pequeños umbrales de la Costa de la Muerte. Eso en primer lugar. Entonces mi padre me decía que él había sido allí portero de fútbol. Yo pensaba, ¿se puede jugar en este pedregal? Que era un auténtico pedregal. Y me decía que su sueño era ser como un portero muy famoso, que fue muy famoso en los años 50 del Deportivo, que se llamaba Juanito Acuña y que llegó a jugar en la selección. Hay un segundo recuerdo que siempre me dicen en Galicia que es un recuerdo inventado, y es que en Galicia nosotros íbamos a tomar siempre en verano entre 17, 19, 21 o 23 baños. Mi madre nos obligaba a siempre tomar a partir de 17, pero siempre cifra impar. Entonces era la época que las madres, yo soy del 59, iban con combinación. Yo a mi madre tardé muchos años en verle el traje de baño. Se bañaba con braga y combinación, pero lo más bonito también en esa zona de Barrañán, que ahora es una playa nudista que se llama Conbouzas, casi todas las tardes, durante 2 o 3 años, venían los delfines, que en Galicia se llaman arroaces o golfiños. Y entonces nosotros nos bañábamos, casi todos mis compañeros y yo, durante, ya te digo, 2 o 3 años, pues 10, 15 veces, en delfines pacíficos, ahí con ellos. Y del mar tengo muchas historias, pero hay otra que quiero contar y además se la quiero dedicar a mi amigo Jesús Ruiz Mantilla. De repente un día me llama un cineasta, creo que es madrileño, que se llama Antonio Gómez Olea, y me dice, quiero que hagamos una película del mar. Nos fuimos a Santoña, estuvimos 3 días en Santoña, recorrimos todo, tomamos fotos de todo, y me dice, aquí tienes para que hagas mi primera película, porque él había hecho, bueno, no, su segunda, porque la primera era muy mala, la había interpretado Charo López, y entonces yo recuerdo que escribí, a partir de un montón de trabajo de campo que hice pues un fin de semana como este, como estoy pasando aquí, y ahora que preguntabas por los faros, mi novela, mi guión se llamaba La muerte del farero. Se lo pasé a Luis Alegre, que saben ustedes que es este hombre que sale mucho en la televisión, que es amigo de toda la gente del cine, de todos, de Viggo Mortensen, de todo el mundo, hasta de la reina, es la que lleva a la reina a Tudela, y me dijo, Antón, es la primera vez que te tengo que decir que una cosa tuya no me gusta. Desde entonces no he vuelto a escribir guiones de cine. Bueno, pues ya sabemos de dónde viene un poco... Una cosa, sí. Que otro recuerdo que se me ha olvidado es de bastante pequeño, en Calella de Palafrugell, en el Buffet, donde estaban los rusos, el coronel zarista, bueno, no me acuerdo el nombre. El de ella sí que me acuerdo, porque es Dorothy Webster, que fue la última amante de Lord Carnarvon, el que patrocinó el descubrimiento de Howard Carter, de Tutankamón, ¿no? Entonces esto era realmente muy interesante. Y entonces esta mujer, claro, era en una época, en los años 50, se empezaba a ver algún bikini y tal, pero esta rusa, bueno, no, pero la rusa irlandesa, era muy moderna y entonces estaba en las rocas, desnuda, con sus amigas nórdicas, todas desnudas, parecían sirenas y con las gotitas de agua.
Entonces los pescadores, que eran unos calentorros y más en aquella época, se acercaban para espiarlas a ellas, y ellas coqueteaban, jaja, como si fueran sirenas, y se reían, ¿no? Y cuando se acercaban ya demasiado se tiraban pum, pum, pero no todas a la vez, sino como lo que nosotros pensamos que son las sirenas. Y entonces, claro, esto es un recuerdo también, porque luego ellos me contaban a veces historias, a veces muy procaces, pero inventaban todo, como puedes comprender estas sirenas, no sé, un pescador que pasaba para ahí cuando se había sido amante de Lord Carnarvon, ¿no? O sea, bueno, pero una cosa, las sirenas, sobre todo en Galicia, o sea, existen en un montón de lugares del mundo, no solo en la Odisea, en un montón de lugares, pero en Galicia existen las sirenas. Como saben ustedes, Gonzalo Torrente Ballester escribió una historia que se llama Historia de Sirena, donde cuenta como un noble gallego del Mariño de Lobeira se casa con una sirena, se hace prácticas amorosas con ella y tiene una vastísima descendencia. O sea, los gallegos creemos que las sirenas, como las meigas, a verlas, haylas. ¿Cómo les llamáis a las sirenas en Galicia? Sereas. yo tengo un amigo que murió desgraciadamente, que se llama Sheikh Ahmed Nabhani, que era el poeta suajili más importante, lo conté de los árabes del mar. Sí, sí. Y este hombre, su tatarabuelo, era un hombre muy pobre, que iba cada día tenía una chamba, que es como una pequeña granja y con cosas tropicales, papayas, no sé. Y entonces un día, hacía días que notaba como una presencia detrás de él. Y un día se gira y ve una mujer buenísima, como una princesa con seda y oro. Y entonces él se asusta y dice, pero ¿quién eres? Dice, no, es que hace días que te estoy observando y me gustas mucho y me gustaría casarme contigo. Y entonces él pensó, debe ser un demonio, porque como una mujer tan bella se va a enamorar de un desgraciado como yo. Y entonces ella dijo, no os preocupéis. No se oye. Dice algo así. Lo cojo así, es que si no... Bueno, entonces él dijo esto, como una princesa, o como mínimo sois princesa, se puede enamorar de un desgraciado como yo que no tiene dónde caerse muerto. Entonces dijo, no te preocupes, dice, yo soy la hija del rey del mar y por tanto tengo muchos poderes y muchos tal, y digo, me he enamorado de ti y vámonos. Entonces lo cogió por la mano y se metieron en el agua y desaparecieron. Y entonces cuando llegó ahí, el rey del mar pues estaba encantado con este yerno nuevo y tal, y vivieron 2 años muy bien. Y entonces un día él pensó que le gustaría regresar a la tierra para ver a su hermano y su madre, que no sabía si estaría viva, qué tal y qué tal. Y entonces ella le dijo, bueno, vale, tuvieron 2 hijos, dos gemelos. Y entonces el padre, muy generoso, dio órdenes a los pulpos y a los peces porque cogieran coral y perlas y todo eso, porque claro, su hija no iba a vivir como una desgraciada. Y entonces siendo la hija del rey del mar, entonces subieron como con un arcón lleno de cosas increíbles, y en la ciudad de Mombasa se compraron un palacio y vivieron muy bien. Entonces la princesa le dijo, solo os pongo una condición. Dice, quiero una habitación para mí y nadie, bajo ningún concepto, puede entrar en esa habitación. Entonces el pobre hombre dijo, no, claro que sí, encima de todo aquello. Y bueno, entonces este señor se volvió mercader y se fue a Oman con unos veleros y tal. Y mientras él estaba fuera de viaje, un día una criada, siempre tiene que haber como criadas malas, y curiosa, chafardera, dijo, mira, hoy aprovecho y me meto a la habitación esta a ver qué coño hay aquí. Y entonces abrió la puerta. Y cuando te dicen eso, lo primero que quieres es ver qué hay ahí dentro. Claro. Pues se mete en la habitación y soltó un grito de terror porque vio a la princesa con su cabeza en la mano y que se estaba peinando. Es decir, yo me imagino aquí como un trozo de hueso, la cabeza en una mano y la otra peinándose. Entonces le dijo, maldita, largo, tal. Entonces cuando llegó el marido dijo, mira, se ha incumplido la promesa, dice, y entonces yo me regreso al mar. Dice, entonces como hemos tenido 2 gemelos, tú te quedas uno y yo me quedo el otro. Entonces fue al puerto, se echó al agua con el otro y desapareció. Y entonces mi amigo, para demostrar que era verdad,
Dice, y el otro que se quedó se llamaba Ahmed y es mi tatarabuelo. Dice, bueno, fantástico. Dice, yo me quedo aquí, o sea, que tener amigos que son así, que yo me quedo aquí, no me da recuerdo que me cuenten cosas. Antón, en tu libro Golpes de Mar, que es en el que yo me he inspirado un poco para preparar esto, aparte de otras cosas que he ido por ahí, y que he ido leyendo artículos y demás, bueno, pues salen poblaciones como Cayón, Valadouro, Loureda, son municipios, muchos de ellos de la costa, muchos que están en la costa, otros no, que aparecen en este libro. Y yo te quería, bueno, estas historias también están repletas de conjuros y de seres fantásticos, luego hablaremos de algunos de los relatos. Y yo le contaba a Antón que yo soy de esa gente que cuando está leyendo algo, si pone, pues, no sé qué escrito por no sé quién, o la obra titulada, yo me voy a Google a buscarlo, porque doy por hecho que a lo mejor es verdad. Y me he encontrado que en muchos casos no. O sea, yo pongo, no sé qué, no sé cuánto, me pone relato de Antón, o sea, personaje que aparece en el relato de Antón Castro. Yo te quería preguntar, todo este mundo de personajes, de seres y demás, bueno, veo que muchos son pura ficción tuya, pero surgen de alguna parte, no, o sea, tienen una base de la que tú tiras, ¿no? Claro. Cuéntanos un poco qué es lo que hay en ese sustrato. Bueno, o sea, los escritores gallegos tenemos, digamos... A ver, yo, por ejemplo, ayer les contaba a los compañeros que en mi casa mis padres no sabían hablar castellano, aunque mi padre había estado en el extranjero, es emigrante en Suiza 6 años, pero ellos en la vida cotidiana hablaban siempre en gallego. Mi madre se murió en mi casa en Zaragoza y solo 5 minutos antes de morir cambió, digamos, su lengua gallega por la castellana, diciéndome: vámonos para nuestra casa, coge la moto, que allí siempre hemos sido muy felices y volveremos a ser muy felices. Fue la única vez que mi madre habló en castellano. Entonces, decir, ¿qué quiero decir con esto? Bueno, pues que había una tradición gallega muy fantástica, eso que dicen, que habrán oído muchas veces, que dice García Márquez: yo quería contar como mi abuela gallega. Lo habrán oído, ¿no? Bueno, pues realmente yo me he criado, digamos, bajo la fascinación de la literatura oral. O sea, a mí me contaban, bueno, yo era un niño absolutamente horrorizado por el miedo, porque tenía la sensación de que había presencias por todas partes, que había lobos, que los fantasmas nos decían que volvían del cementerio con la lluvia, ya saben ustedes, la Santa Compañía, todo ese mundo estaba ahí. Y hay un momento que yo doy el paso siguiente, voy a estudiar a la laboral electrónica y allí descubro una tradición literaria que yo desconocía en gallego, que eran, por ejemplo, Álvaro Cunqueiro, que tiene un libro que se llama Se o vello Sinbad volvese a sillas, si el viejo Sinbad volviese a las islas. O tiene un libro, que es el primero que él escribe en gallego en el año 56, que se llama Merlín y familia, donde, entre otras cosas, está Merlín y la reina Ginebra en un lugar de Galicia, en Mondoñedo, que se llama Miranda, donde viene, por ejemplo, una mujer a que le arregle un paraguas o una vieja sirena. Entonces, decir, bueno, eso. Y luego vas descubriendo a Castelao, un escritor que tuvo también mucho eco aquí en Cataluña. Vas descubriendo a un escritor que yo le recomiendo, que se llama Rafael Dieste, que tiene un libro precioso, memorable, que es uno de mis libros de cabecera, me gustaría que me enterraran con él, que se llama Historias e invenciones de Félix Muriel, que es un libro de alguien que nació en Rianxo, que convive con el mar, y que ves que el mar forma parte de su manera de ver las cosas, de su filosofía. Yo antes, escuchando a Albert, estaba pensando realmente que al final el mar es como también una filosofía, es decir, la filosofía de la aventura, del viaje, del sueño. Entonces, bueno, todo eso está ahí. ¿Y qué aprendes, por ejemplo, de un tipo como Álvaro Cunqueiro? Este escritor que saben ustedes que colaboraba en Destino, que era amigo de Néstor Luján, de Juan Perucho, de un montón de gente. Bueno, una de las cosas que te daba licencia para crear libros apócrifos. Y entonces, tú no lo has dicho, pero por ejemplo, yo aquí en este libro hablo de Odiseas de un hombre que nunca fumó en pipa, que habrás ido a mirar, por ejemplo, que no existe. Pero bueno, ese tipo de cosas me gustan, porque un escritor es alguien que de alguna manera lo que va haciendo es crear su mundo, y bueno, y su mundo está lleno de personajes, de situaciones, de sensaciones, de un montón de cosas. Y entonces todo eso viene de ahí. Y también viene de otra cosa. Mi padre era un hombre que no hablaba casi nada. Era un hombre... Hablabas con la gente de fuera, pero con nosotros... Yo, por ejemplo, mi padre se murió con 82 años
Y recuerdo, o sea, que no tengo la sensación de haber hablado con él media hora seguida, sobre todo desde que yo, en fin, me hago un poco mayor, me fui de mi casa a los 19 años, pero siempre hemos tenido una conversación pendiente. Y solo recuerdo dos cosas. Las únicas conversaciones que yo tenía con mi padre eran absolutamente lacónicas, viendo los combates de boxeo, y luego, en otro momento, que era mágico para mí, que íbamos a las playas en los días de marea baja, y recogíamos mejillones. Entonces mi padre me decía, colleches unha boa morea, o colleche, cogiste un buen montón. Y yo le decía, no, pero sí con tu sendero. O sea, eran nuestras conversaciones. Entonces, es decir, un poquito más. Entonces, ¿sabes? Todo ese mundo a mí siempre me ha dado, ¿sabes? O sea, y bueno, luego he descubierto otro tipo de escritores, pero, digamos, el sustrato de la invención inicial está ahí. Y está, como les digo, en la literatura oral. O sea, en Galicia ya les cuento, o sea, vamos, venían los mendigos, por ejemplo, y los mendigos te contaban historias todo el rato, a cambio de, bueno, te contaban historias, te bailaban una muiñeira a cambio de la limosna, a cambio de un pan con beso que decían ellos. Por ejemplo, por mi casa venían constantemente los que habían matado un lobo, que entonces pensaban que era un animal absolutamente maléfico, lo llevaban dos con un varal aquí en un extremo, se pinchaban de noche, se quedaban a contar y entonces te contaban todo lo que pasaba, todo lo que habían hecho. Y bueno, te contaban, por ejemplo, que en el campo, ya termino, que existía una cosa que se llamaba el aire hipnótico del lobo. Si tú ibas por el bosque y aparecía un lobo, el lobo generaba un aire hipnótico que te podía dejar petrificado. Y ese tipo de cosas, dirán ustedes, este chico está chalao. Pues esto era un poco el mundo que vivíamos. Entonces, cuando tú de repente empiezas a crear este libro, que es mi primer libro, y que también, o sea, yo estuve trabajando en él durante 40 años, como sabes, o 30 y tantos, o sea, el libro que me ha acompañado siempre, porque entendía que era ese libro de la invención, de la memoria, de la imaginación, de la búsqueda de un lenguaje. Bueno, pues eso es lo que está un poco ahí. Perdona que me haya alargado. No, está muy bien, está muy bien. A mí, fíjate, tú provienes también de una geografía, como la mía de mi infancia, Claro. de mucha vegetación. Eso es muy importante. Todo eso genera, claro, todo lo que es desconocido, aparte de generarnos un temor, intentamos, pienso yo, crear una mística o una ficción que intente dar comprensión a eso que no conocemos. Creo que pasa con las grandes vegetaciones y con el mar. Yo, por ejemplo, me acuerdo que en el pueblo de donde vivían mis abuelos, que había estas frondas, que empezabas a caminar por el monte y había unos helechos enormes, y me acuerdo que no se hablaba tanto de seres mitológicos, pero sí había una serie, decían, por ejemplo, mucho cuidado porque hay una culebra que se alimenta de unas bolitas naranjas que hay, que no sé cómo se llaman, pero que son salen así, y son como si fuese una piña con rojas, exactamente, ¿no? Dice, y esa culebra se alimenta de eso, y esa culebra tiene una piedra en la cabeza que si te pica, tienes que matar la culebra, sacarle la piedra y frotarte donde te picó. Bueno, yo cada vez que veo una planta de estas, todavía es el día de hoy, que yo me da un respeto terrible. Entonces, yo creo que desde el mar, quizás donde tú más te has manejado, tú veo que también tanto mar y montaña, ¿no? como las paellas, tenemos una necesidad de comprender el mundo, y a veces también como un mecanismo de defensa, porque no llevamos bien lo de no dar sentido a todo aquello que vemos. Necesitamos comprender, ya lo hacían los primitivos, y tú que has visitado muchas de estas culturas, no sé, esto de alguna manera, ¿cómo lo has hecho? Si hay algún ejemplo así muy concreto en esta necesidad de crear una cosmogonía donde acabar de entender. Yo quería decirte, así como tú tienes esta visión del mar atlántica, de mejillones y de algas y así, claro, yo soy mediterráneo. Entonces yo nací me crié como en un pueblo, que ya sí que hablaremos de casas encantadas y crujidos y presencias y todo eso que todos hemos vivido, de cementerios y de muertos y todo así, ¿no? Pero en el mar estaba en una zona, pues que, bueno, que us tinc que explicar, les pobles de Catalunya, no? Que és Arenys de Mar, Arenys de Munt, Premià de Mar, Premià de Munt, Vilassar de Dalt. ¿Qué quiere decir esto? Pues que estábamos expuestos a los ataques de los berberiscos, de los piratas. Y entonces, por ejemplo, yo en Calella me acuerdo que había una torre, que era la torre
de vigía para cuando venían los berberiscos, para huir, para llevarse todas las cosas y esconder a las mujeres y a los jóvenes, porque los cogían y los esclavizaban y todo eso. Y entonces cuando había la tramontana, que era que siempre había tramontana, más tramontana antes que ahora, ¿no? Debe ser, los pescadores decían, aneu amb cuidado, perquè si segons com bufi la tramuntana, si no aneu en compte, en 2 días podeu acabar a Alger, Argelia. Y entonces a mí esto me hacía soñar, porque lo que yo quería era acabar en Argelia. Quería acabar, porque claro, yo me imaginaba ahí, pues, dromedario, o sea, toda una visión totalmente orientalizante y hecha con las películas, ¿no? Y yo lo que quería era eso, era huir de aquella familia, huir de aquellos curas tan espantosos, huir de todo aquello y empezar, como la película La Rosa del Cairo, que baja de la pantalla, yo lo que quería entrar en la pantalla como Alicia, ¿no? Y perderme en este sitio, ¿no? Y bueno, esto es un poco para lo del mar y no sé qué me habías pedido. No, te comentaba de cómo del paisaje, cuando hay una incomprensión de ese paisaje necesitamos entenderlo de alguna forma y lo que no sabemos nos lo inventamos. Es que yo los recuerdos del mar, es que es muy bestia, porque tengo los recuerdos de este pueblo del interior, de la zona del Vallès, ¿no? Que era muy tétrico todo, muy tétrico. Además estamos en una casa que había sido requisada en la época de la Guerra Civil y entonces allí habían habido torturas y cosas horrorosas y nosotros, yo y mi hermana que murió, oíamos crujidos, oíamos cosas, incluso a mí a veces, el otro día que estábamos con la doctora, yo tenía estos sueños de... ¿cómo se llama? Esta parálisis del sueño, ¿sabes? Que ves cosas y así, ¿no? Y a mí se me aparecían unas caras como de torturados y todo esto. Claro, esto yo no estoy diciendo, ahora no estoy diciendo, no, quiero decir, ¿es verdad eso? ¿O son retazos de conversaciones que yo oía a mis padres, a los amigos de mis padres, que cuando yo me acercaba callaban? Y luego esas cosas trabajaban en el subconsciente, en el inconsciente, y porque yo sí que creo en fantasmas y crujidos y todo eso, pero que es uno mismo que se los provoca, ¿no? Entonces, bueno, esto era uno de los... ¿Te puedo contar una cosa? Sí, claro. Hablando de la compañera de Siré, ¿no? Se llama. Sí. Pues a mí me ha pasado que desde que estoy aquí, desde el jueves estoy soñando con el mar, y todas las noches me ahogo, salvo esta noche. O sea, esta noche de repente no sé lo que he hecho, o sea, claro, cuando te ahogas, pues lógicamente te despiertas. Pero esta noche, de repente me acordaba, porque decía ayer la compañera que muchas veces no te acuerdas de los recuerdos, ¿no? Aunque me gustan mucho los escritores que cuentan sus recuerdos, que dicen, por ejemplo, Inca Martí tiene un libro entero de recuerdos que me llama muchísimo la atención. Pero hoy ha sido, de estas 3 noches que sé que vengo aquí, ha sido la primera noche que de repente no me he ahogado. Entonces, todo el rato he estado pensando en esta mujer, digo, ¿qué está pasando? Hablas de la neurobióloga. La neurobióloga, sí. Mara Díez. Sí. Estaba que hablasteis ayer del tema, sí. Si se acordaba uno de los recuerdos y tal. Sí. Entonces quería contarlo porque digo, bueno, hoy ha estado todo muy bien. O sea, he estado la cabeza arriba y digo, pues podré ir a la charla. Pues no entraremos en ello, pero puede tener una interpretación psicoanalítica perfectamente. Oye, una cosa muy curiosa, fíjate, cuando pensamos en el mar, normalmente, y en las epopeyas del mar, nos remitimos a la Ilíada, a la Odisea, a Ulises, ¿no? Pero sin embargo, hay historias muchísimo más anteriores. Por ejemplo, si tiramos, la leyenda de Gilgamesh, por ejemplo, que hace 2000 años antes de Cristo, donde ya encontramos toda una serie de elementos de preocupación habitual, es decir... Una debilidad además de Jordi. Bueno, pues en este Gilgamesh ya encontramos una travesía por el mar en busca de algo tan codiciado como es la inmortalidad. Sí. Hay la amistad, hay elementos... Háblanos, Jordi, de... Bueno, Gilgamesh es la primera novela, ¿no? La primera obra épica de la historia. Y entonces es realmente fascinante, ¿no? Y además es como un work in progress, perdonad por la cursilada del inglés, pero no sé cómo se podía traducir. Obra en marcha. Una obra en marcha, porque cada año, cada 2 o 3 años, se hacen nuevos descubrimientos en Acadio, en Sumerio, en no sé qué, y se encuentran tablillas nuevas que van llenando este agujero de desconocimiento. Y entonces, bueno, Gilgamesh aparece el diluvio universal como 1000 años antes que en la Biblia, o bueno, ahora igual lo estoy pasando, pero 500 seguro.
Y entonces hay bueno, todos sabéis la historia de Gilgamesh, que es la primera épica, es la primera novela de amor, porque además es una novela de amor homosexual, es decir, siempre se ha tapado, pero está clarísimo, es decir, Gilgamesh estaba enamorado de Enkidu, del monstruo, que los dioses querían a Enkidu para cargarse a Gilgamesh, y mientras se están peleando, pues se enamoran, como en la película Woman in Love, ¿te acuerdas de la escena aquella famosa? Bueno, pues es un poco eso, ¿no? Y entonces Inanna, la diosa, hace unos avances a Gilgamesh, que Gilgamesh lo rechaza, entonces ella enfadadísima, se confabula con los otros dioses y matan a Enkidu, el monstruo, lo matan. Y entonces Gilgamesh siente un dolor tan profundo por la pérdida de su amigo, su amante, un poco como lo que siente Aquiles cuando matan a Patroclo, ¿no? Y entonces, pues que no sabe qué hacer, está desesperado, huye de Uruk y se va a ver a Upanishad, que es el que estuvo que es inmortal, porque es el que huyó en el arca esta, ¿no? Pues es un poco como Noé. Y entonces le cuenta que hay un lugar en el que existe la planta de la inmortalidad. Y entonces Gilgamesh recorre el mundo conocido entonces y llega a una isla en busca de esta planta, y esta isla, tal como la explica, no puede, yo creo que Socotra. Hay muchos historiadores que lo creen así, porque es una isla muy grande y porque cerca del Golfo Pérsico así hay 4 muchos y nada más. La única que es un poco que está como habitada y tiene vegetación y todo eso. Entonces Gilgamesh va ahí y un día de mucho calor encuentra esta planta, que en realidad es coral. Pero en la antigüedad, hasta el siglo XIX, el coral se pensaba que era una planta, no sabían que era un pólipo, que era un animal. Bueno, en fin, que coge la planta y se la mete en su zurrón, y entonces, como hacía tanto calor, se mete en una poza, y de repente, ante su estupor, ve cómo aparece una serpiente, y la serpiente se le come el coral. Entonces era una serpiente como muy grande, muy fea, como sucia, toda como vieja y fea, y de repente ve que esa serpiente pierde la piel y sale lustrosa de colores y tal. Entonces él pierde la inmortalidad, ¿no? Déjame que cuente una cosa de inmortalidad, porque yo tengo una historia de inmortalidad. Han oído hablar todos de Aristóteles, por supuesto, pero de Claudio Eliano, que tiene una vida de animales. Y entonces él cuenta que algunos habitantes que vivían por las costas del Atlántico creían que el viento tenía la facultad de fecundar a las yeguas, y las yeguas que lograban ser fecundadas alcanzaban la inmortalidad. Eso luego lo recoge Borges en un libro que se llama El libro de los seres imaginarios. Quiero decir que de alguna manera todo esto está como muy conectado, y como la inmortalidad no solo afecta a casi todo, esa idea de la inmortalidad está en los latinos, está en los griegos, está en todas partes, y yo lo que he hecho es aprovechar también, digamos, esta especie de mito, y jugar también con algo que habrán visto recientemente en la película Las Vestas, Las Rápadas Vestas, ¿se acuerdan? La película de Rodrigo Sorogoyen. Bueno, pues yo lo que hago aquí es un señor que va robando caballos que están sueltos por el bosque, y que de alguna manera los va bajando al mar con la idea remota o posible. Era buen lector digamos, también era un hombre preparado, por decirlo así, entre otras cosas, y entonces él lo que quiere es de alguna manera generar caballos o yeguas que sean veloces como el viento y que alcancen la inmortalidad. Tiene historias. Esta es la historia que se llama Vida infame de Tristan for Descendent. Esta historia está aquí, exactamente. Jordi, vamos a ver, en tus películas el tema del animismo o la espiritualidad es una constante. De hecho, en estas películas, en Comián, tú vuelves a Costa de Marfil para encontrarte con la Comián Mamiwata, y la idea es conseguir ver al genio de la pantera. Pero para conseguir ver al genio de la pantera hay que ir a Senegal, a Ghana. Perdón, a Ghana, a buscar los mejores tambores, porque hacen falta en el ritual hacen falta esos tambores para poder conseguir ver a la pantera. Otra cosa que llama mucho la atención en estos pueblos es la coexistencia entre las creencias católicas y el animismo. Es decir,
estás viendo cómo están santiguándose o presignándose, hablando de que son cristianos, y en paralelo hay todo este tipo de rituales. Además hay una cosa muy divertidísima porque Jordi les lleva ron para los genios, o sea, y en el ritual, Mami Wata contigo, empezáis a beber ron y demás, o sea, hay una serie de cuestiones que me gustaría que nos contases, ¿no? Todo este... Bueno, sí, bueno, cuando he dicho comían, para los que no lo sepáis, que debéis ser casi todos, porque tampoco lo sabía hasta que no llegué ahí, es el sacerdote, la sacerdotisa, es animista, ¿no? La guardiana de la cosmogonía, de la literatura oral, de la farmacopea del bosque, de la medicina, de todo eso. Entonces, entre todas las deidades que hay, las deidades son protectoras, es un poco como los dioses griegos, o sea, pueden ser buenos o pueden ser malos, depende de cómo se les trate, de si se les hace sacrificios y si se les contenta y tal. Entonces hay una diosa, que serían como los orishas, porque esto fue con la esclavitud, pasó al Nuevo Mundo, ¿no? Cuba, tal. Entonces está esta Mami Wata, que es como una ondina, que es la diosa de las aguas, que esta puede ser buena, porque claro, el animismo, estas creencias no están compiladas, no es como el catecismo, la Biblia que dice esto y lo otro, varían según el lugar. Entonces en algunos lugares es buena, y ella es la diosa del amor, le gustan los perfumes, no le gusta la sangre, por eso no se habla con los otros genios que exigen que sacrifiquen gallos y todo eso. Entonces yo el primer contacto que tuve fue con esta sacerdotisa que estaba poseída por Mami Wata. Y entonces para otras ceremonias me dijeron, tienes que llevarle perfumes, tienes que echarle perfumes por encima. Y entonces incluso ya una cosa muy divertida me dijo, tienes que ponerle sobre todo le gusta uno que se llama Jamais de la Vie, y sobre todo si puede ser en spray. Entonces me gustó mucho porque claro, se funde el mundo antiguo con el moderno, ¿no? Entonces Mami Wata lo que repetía, pero lo que decía, puede ser o buena o mala. En una de las zonas en las que estuve es muy buena, es gran protectora de las mujeres, hace mucho por las mujeres, y se cuida de las embarazadas, que todo esté correcto y tal. Pero en cambio en el lado del mar es muy mala y muy celosa. Entonces ella sale, se enamora de alguien, de algún hombre, y lo lleva siempre a la perdición. Y entonces, pero le da todas las riquezas, todo lo que él quiere, pero los jueves este hombre no puede tener relaciones sexuales con nadie, ni siquiera con su esposa, porque se las tiene que dedicar a ella. Y entonces si ella... ¿Pero esto no te lo has inventado tú? No, pero bueno, me lo he inventado. No, y entonces me explicaban una historia, otra vez, lo que me gusta mucho para demostrar que es cierto. Dice, mira, había aquí un hombre que supo cómo invocarla, porque tienes que ir por la noche con incienso a la orilla del mar, hacer unas oraciones, unas velas, y no sé cuántos, y entonces ella sale del mar y viene hacia ti. Entonces este hombre hizo eso, y ella, en agradecimiento, dice, le dio 30 taxis. Eso también me gusta ahora. Dice, y los tenía todos aparcados delante de su casa. Yo pensé, esto es imposible porque tenía una casa que era una mierda, como vamos a poner 30 taxis y con uno ya tapabas la casa, pero en fin. Sí. Y entonces una noche dice, pero el hombre es débil. Y un día pasó una mujer guapísima y dice, ay, mira, es muy machista, pero está como me lo han explicado. Dice, mira, esta no hay futuro res. Y era un jueves, pero que, claro, cegado por la lujuria, no se dio cuenta, y entonces hizo el amor con esta. Y dice que al cabo de un rato despertó con todo arañazos en medio de un cementerio entre tumbas. Y cuando regresó a su casa, ya no quedaba un puto taxi. Estoy como frivolizando en la película, tal, ¿no? Pero hay cosas realmente serias. En la película Comian está Yo tengo, ¿te acuerdas que tengo varias historias de cementerios? Sí, exactamente. Y bueno, y por eso digo que no se lo he inventado, porque yo he visto las películas y se ve cómo se lo cuentan. Además, los que se lo cuentan con absoluto convencimiento de que es así. La historia de los taxis me pareció genial. Reconocerás que es como una historia desaforada y fantástica. Hombre, claro, que alguien, o sea, que eso va más allá de la tradición, o sea, eso a él se lo ha... Pero claro, imaginaros, yo que siempre he sido un soñador, porque de niño, ya te digo, con un colegio de curas horrorosos, que allí aprendí lo que era el rencor, el odio y la culpa.
que pues, nacido en los años 50, lo sabemos todos esto, ¿no? Y que quería huir de mi familia, tampoco no me gustaba, porque eran de que estaba la Plaza Molina. No, que cada uno nace donde le ha tocado, ¿no? Pero yo era mucho más feliz pues, con unos gitanos con los que me escapaba, o con lo que decía mi abuela que tenía cuinera. Y entonces esta cuinera hablaba unas historias que a mí me encantaban, terroríficas, ¿no? De descuartizaciones y cosas así. Y esto, claro, y entonces eso me encantaba. Entonces de repente llegar, yo quería huir, reinventarme en otro lugar. Entonces me fui a Egipto, encontré trabajo, todo fue como el cuento de la lechera, todo fue estupendo, fueron saliendo trabajos estupendos y tal. Y entonces, claro, yo de repente estaba, vaya, con un hombre. Hay fantasmas aquí, ya lo saben, ¿no? Tenía un mejor amigo, que era el tataranieto de una princesa del mar, que le pasaron todas aquellas cosas, luego estaba con unos, que su amigo... porque además es lo que pasa siempre, no es... Yo he visto esto, no. Mi primo o el hermano de no sé, siempre es otra persona. Que pasaban estas cosas fabulosas y dice, yo aquí me quedo, yo no me voy de aquí. ¿Para qué voy a ir ahí? Para ver el precio justo en la televisión. Volveremos al tema del animismo, pero antes quiero preguntarle a Antón. Oye, en tu libro hay muchos relatos que me gustan, además de que por lo que te decía, bueno, pues porque dicen que gallegos y asturianos primos hermanos, no todo el mundo dice quién es el primo, pero bueno, dejémoslo ahí. Y lo que está, pero hay todo un mundo que de alguna manera se comparte, ¿no? Y hay un relato que me gusta mucho, que es el de Ornia, la ciudad sumergida. Y leía el otro día, buscando cosas, leía sobre el tema la filóloga Eva Belén Carro Carvajal dice: la leyenda de la ciudad sumergida por la impiedad de sus habitantes está muy extendida por todo el mundo en relación con una supuesta memoria arcaica del diluvio. Dice, bien sabemos que las leyendas son universales y se adaptan magníficamente al contexto local, y tenemos constancia de otras manifestaciones en lugares tan alejados como Japón, y pensemos también en el mito de la Atlántida, ¿no? Y una cosa que me gusta mucho de este relato es que el planteamiento, nudo y desenlace, es el planteamiento, nudo y desenlace clásico de un cuento, pues podríamos decir, de dragones y princesas. Pero ese desenlace es falso en realidad, porque ahí añadiríamos el complementario que vendría a ser el flautista de Amelín. Es decir, como al señor, como al rey no le gusta el que ha matado al dragón para casarlo con su hija, porque es un señor de una clase social muy tal, pues ¿qué hace? Decide acabar con él. Y Ornia, que es esta ciudad, por parte de un maleficio, por decirlo así, acaba inundada. Bueno, he contado un cuento, pero bueno, me gustaría que Antón nos sacase un poco más de punta al lápiz de este cuento. A ver si no me disperso, porque ¿se oye bien ahora? Sí. A ver si no me disperso, porque quería contarles una cosa que me lleva aquí. Yo me fui a Zaragoza, como ha dicho José Luis, en el año 78. Tenía 19 años, no sabía qué iba a hacer de mi vida, me fui a Zaragoza porque era objetor de conciencia, y poco a poco, pues mi vida se fue un poco decantando. Fui padre muy joven, a los 21 años, y hay un momento que quiero hacer en Zaragoza carrera como escritor en gallego. Bueno, imagínense ustedes, ¿no? Bueno, y entonces, claro, hay un momento que yo decía que lo que empecé intentando escribir como Lorca en gallego. O sea, yo imitaba a Lorca, llegué a hacer 3 libros, 3 poemarios que presenté, o sea, 3 poemarios que escribí a máquina, no sé qué, y los presenté en el Centro Gallego, pero alguien me dijo, es mejor que te dediques a otra cosa, a lo mejor podrías contar historias. Y entonces pensé, ¿qué es lo que me vuelve loco a mí? Entonces miré el mar y empecé a hacer mis colecciones todo el rato. Me empecé a comprar un montón de libros del mar, todo el rato. O sea, que hubo un momento, ya cuando, pues yo creo que no quiero mentir, pero unos 600, 700, 800 libros del mar tenía en casa. Entonces, claro, voy siguiendo todo el rastro, pues primero de Borges, que te pone en contacto con Stevenson, te pone en contacto con Joseph Conrad, bueno, un montón de cosas, por supuesto Pla, todo ese mundo, ¿no? Y luego, dentro de todo esto, siempre existía el mito de las ciudades sumergidas. En las ciudades sumergidas, la última Thule, Is, que era la famosa ciudad de esta historia que algunos dicen
que París intenta ser una imitación, el París, o por supuesto algunas que había, bueno, Antioquía, unas cuantas más. Álvaro Cunqueiro habla de una que es Antioquía, que es como un lugar, o luego habla también de otra que se llama la Laguna Antela. Entonces, bueno, yo lo que he hecho es, digamos, intentar, y luego por otra parte, lo que tú acabas de contar, que incluso también lo cuenta en un texto Becker, yo lo que he hecho es un poco el tema de la ciudad sumergida, que siempre me ha fascinado, pues de repente darle una forma narrativa y bueno, contarla como un cuento clásico, creando ese espacio, ¿no? Pero lo más impresionante que me pasó, yo soy marido consorte de médico, y nos vamos a vivir a un pueblo de Aragón, que el Maestrazgo, que se pueden ustedes imaginar, si lo saben, el Maestrazgo, el Matarraña, que allí el mar, se puede imaginar, lejísimo, o sea, no. Y entonces de repente un día, bueno, yo voy allí, ya había estado en un pueblo de Teruel donde había escrito un libro a partir de la gente que me venía a visitar. Iban primero a estar con mi mujer, luego venían a verme a mí y contaban historias, ¿no? Y entonces cuando llegué a Cantavieja, la bien amada de Cabrera, digamos uno de los grandes escenarios de las guerras carlistas, pues venían ya la gente todo el rato a verme. O sea, también, o sea, bueno, y entonces un día me asomo, digamos, a la plaza, que es una plaza espectacular. Luego, si se acuerdan, busquen Cantavieja y ya lo verán. Entonces tiene una mirada maravillosa hacia un pueblo que se llama Mirambel, donde se rodó Tierra y Libertad, y luego, sobre todo, a una gran montaña que está llena de robles, el Robledal. Y entonces viene un señor, que yo ya lo conocía, pero me dice, ahí donde lo ves, debajo de ese inmenso pedregal, ¿sabes lo que hay? Una ciudad sumergida donde están todo el rato los peces moviéndose y tal. Y yo digo, campesino del pueblo, digo, pero ¿me está tomando el pelo? ¿Usted sabe qué me dedico yo? Dice, no sé, me dicen que eres el marido del médico. O sea, hasta en Aragón hay ciudades fantásticas. Qué maravilla. Yo te quería preguntar, Jordi, respecto al tema del animismo, tú saltas de la zona de Costa de Marfil, tus películas, y te vas a un documental, la historia del Cabo Corrientes, en Colombia, y allí te vas a conocer los mitos y los relatos de los afrodescendientes del Golfo de Tribuá, en Chocó. Sí. ¿Qué similitudes y qué diferencias hay con ese otro animismo, digamos, africano? ¿Qué puntos en conexión hay entre una cosa y la otra? Yo creía que habrían más, lo que pasa es que son unas comunidades de esclavos, de descendientes de esclavos, perdón, que se escaparon. Y se escaparon de los españoles. Entonces se fueron a esa zona que está entre el Darién y la zona de Buenaventura, es decir, a ver si nos situamos en el Pacífico colombiano, una zona muy apartada de todo. Está a 25 minutos en avioneta de Medellín, que es una ciudad en estos momentos boyante, ya no es la de Pablo Escobar, ahora es como una ciudad moderna y tal. Y a 25 minutos de ahí, en avioneta, estás en África, totalmente en África. Y entonces son como, no hay carreteras, no hay nada, casi no hay médicos, está abandonada de la mano de Amon-Ra. Sí. Y bueno, es alucinante, porque además es un lugar muy difícil, porque piensa que los colombianos son muy amables, nunca te dirán no se puede, que no, que tal, pero sí, pues ya veremos, pues cómo no. Bueno, no nos contaron que había una lucha encarnizada entre la guerrilla, la ELN, la que no ha depuesto las armas, y los narcotraficantes y los paramilitares, no sé. Entonces nosotros, como unos benditos, aterrizamos ahí con un amigo, con un antropólogo colombiano, nos dedicamos a buscar la memoria de esta gente, que es lo que a mí siempre me ha fascinado, es decir, escuchar las voces de los ancianos, los mundos que desaparecen, y fue lo que fuimos a buscar ahí. Entonces yo dejé que explicaran todo. Y bueno, hablaban siempre sirenas otra vez. Había una sirena que se peinaba, y estaba en una roca y se peinaba con un peine de oro. Entonces cuando tú te acercabas te preguntaban, ¿qué quieres, mi cuerpo o el peine? Entonces decías... O el peine. O el peine. El peine de oro. Sí. Si tú decías mi cuerpo, ella se tiraba al agua y desaparecía. Si decías el peine, te tiraba el peine, que pesaba tanto que hundía la embarcación.
Entonces hay esta leyenda, claro, yo lo que fui es, hay unos mitos ahí, ¿no? Las sirenas, las no sé cuántos y tal. Y entonces yo lo que fui, hice una cosa como coral, porque fui entrevistando a mucha gente, muchas mujeres, muchos pescadores, y luego ensamblé todo eso que fueron explicando la historia. Entonces hay una que explica esto, porque además allá García Márquez, bueno, es fantástico, pero tampoco se ha inventado muchas cosas. Lo que tiene bueno es su manera de escribir. Por ahí todo. ¿Te puedo contar una cosa? Sí, allá todo el mundo tiene una abuela que vuela y tal. No, claro. Y entonces uno de los don Marciano me dice, todos contaban esta historia, de repente uno dice, yo no me lo creo esto, pero mi papá la veía cada tarde. No, yo te iba a contar, ahora que has citado a García Márquez, yo iba a contar esa, que siempre me impresionó esta historia, y era que García Márquez de repente, bueno, ya saben ustedes que tiende al desafuero, al margen de que Latinoamérica pues es lo que es, que ya vive en esta especie de exuberancia, no solo de naturaleza, sino de historias, pues él está buscando algo como muy especial, ¿no? Y entonces decide que los primos que se casan entre sí y tienen hijos, les nace la cola de cerdo. Y él pensaba que era, ¿se acuerdan? Prudencia Aguilar, aquella historia maravillosa, ¿no? Bueno, entonces él pensaba que eso era lo más imaginativo que había escrito. Escribe la novela de Saben en México, se publica en el 67, etc. Entonces de repente, cuando empieza a hacerse súper famoso, él ha contado que un día recibió 2 fotografías de un pueblo remoto de Colombia donde le decían, no ha inventado usted nada, mire a nuestros hijos que tienen cola de cerdo. Yo siempre, claro, estuvimos mucho tiempo en Colombia, o bastante tiempo, y entonces a mí, quizás un poco para fastidiar, que se lo he heredado de mi padre, que era espíritu de contradicción, porque teníamos unas ideas políticas que eran distintas, pero luego hablando con primos, dices lo mismo que tu padre. O sea, ahora se me ha ido santo al cielo tanta digresión. Perdón. Se me ha ido santo al cielo. Bueno, no te preocupes, volvemos a empezar. Que no te has perdido el hilo. He perdido el hilo. Ah, bueno, vale, no pasa nada. Vamos a hacer una cosa. Nos quedan 5 minutillos porque hemos empezado un poquito más tarde y tampoco vamos a comernos ahora todo el tiempo de los demás, y aprovechando que a Jordi se ha perdido el hilo, sí. Yo quería, de una manera muy breve, los dos por favor, porque si no ya me están haciendo por ahí señales, 2 cosas. Háblame, Antón, de quién es este personaje, que su nombre ya es precioso, Alba de Deus. Es un hilo. ¿Te ha vuelto el hilo? Vale, pues ahora cuando terminemos de hablar de Alba de Deus, le devolvemos el hilo a Jordi y aquí lo dejamos. Háblanos de Alba de Deus porque hace un relato, y en lugar de enrollarme yo para luego hablarlo tú, habla tú del mío. No, solo les voy a contar una cosa. Entre los escritores que me han vuelto loco, hay uno italiano que se llama Antonio Tabucchi, que como saben ustedes llegó a escribir también en portugués. Y es gran experto, tiene un libro maravilloso que se llama El año de la muerte de Ricardo Reis. Pero él era un gran cuentista y publicó un libro que se llama Dama de Portopín, que es una colección de cuentos que sucede en las Azores. Perdón, grabada la película en Tazones, en Asturias. Exactamente, con Marcello Mastroianni, ya se acuerdan ustedes, ¿no? Bueno, solo... No. Esta es la película con Emma Suárez y tal. Yo estaba pensando en Sostiene Pereira. Bueno, pero la novela, el libro es Dama de Portopín. He tenido un lapsus con la película, pero pues saben ustedes que hay una película que se llama Dama de Portopín, y luego hay una película que Sostiene Pereira con Marcello Mastroianni, que era como su testamento. Bueno, y entonces a mí ese libro me gustó mucho y quise hacer un gran homenaje al mundo de las ballenas, porque resulta que en Galicia hay también muchas factorías de ballenas, en Cei, Corcubión y en Cangas. Y luego además yo descubrí en este viaje que hice en el tiempo, por las mitologías como está haciendo aquí ahora Jordi, descubrí que había como una serie de tradiciones, por ejemplo, entre hermanos que a veces se jugaban una mujer al ajedrez. O luego existían también los mascarones de proa, que como saben ustedes también tienen, digamos, una serie de símbolos en función de si es una sirena, etcétera, etcétera. Entonces yo lo que he contado es el amor que siento por el fado, por Antonio Tabucchi, por Portugal, por las Azores y por las ballenas, y lo he metido ahí. Y esta Alba de Deus es un personaje que me encanta y que, bueno, es una gran seductora. Devolvemos el hilo a Jordi.
No, bueno, primero que no hemos hablado de Moby Dick, pues no sé. Claro, Es que me he dado cuenta de que esto se nos queda muy Ni del ámbar gris, ni de muchísimas Bueno, cosas. ¿no? Mañana volvemos. Sí. No, el hilo era que a mí, volviendo al espíritu de contradicción, pues cuando estoy con amigos colombianos, porque hice muy buenos amigos, me gustaba decirles que sí, que García Márquez está bien, de acuerdo, que sí, pero que el que es bueno realmente es Fernando Vallejo, que en Colombia lo odian, porque todos los libros empiezan puta Colombia, puta España, no sé qué. Y a mí es un escritor que me gusta muchísimo, que me interesa mucho más. Y bueno, nos hemos dejado Moby Dick, nos hemos dejado bastantes cosas. Vamos 5 minutos, es verdad que hemos empezado un poquito más tarde, pero estos 5 minutos ya los hemos pillado aquí. Vale. Me quería hacer un poco de publicidad. Venga. La película, no, bueno, claro. Claro, para eso estamos. La película Historia de Cabo Corrientes se estrena internacionalmente en Filmin el 31 de mayo. Y después, si os han gustado un poco estas historias, tengo un canal que se llama Quiero Contar Historias en YouTube, y cada domingo a las lorquianas 5 de la tarde, pues suelto un rollo. Evidente, nos hemos dejado un montón de cosas. Yo tengo aquí preguntas que no hemos podido hablar de ellas. Quería hablar del marinero náufrago en Egipto, quería hablar de muchas cosas, pero no... Bueno, sí, el año que viene volvemos. El año que viene volvemos. Yo os quería recomendar, como no podemos recomendar los libros de todos, de Antón hay varios libros, de Jordi también. Yo os diría que, por ejemplo, de lo que hemos hablado aquí, Golpes de Mar diría que es el que contiene un poco o bastante de este universo de Antón Castro. Y en el caso de Jordi Esteva, si bien este libro ya es antiguo y tiene cosas más modernas, este libro, que yo ya había leído por otras cosas que había hecho con Jordi Esteva y con Gaby Martínez, cuando Gaby Martínez se dedicaba más a la literatura de viaje, y que ahora he ido a releer. Al releer no me acordaba de nada, pero no porque no me lo hubiese leído con interés, sino que tengo una memoria de pez horrible para tirar a la basura, pero es un libro maravilloso. Dice: tras la estela de Simbad, de los puertos de Arabia. Tampoco hemos hablado. Sí, hemos hablado, hemos citado a Cunqueiro. Si el viejo Simbad volviese a las islas. Pues este libro viajes de Jordi Esteva, Los árabes del mar, tras la huella de Simbad, de los puertos de Arabia a la isla de Zanzíbar, son 2 ejemplares o 2 títulos que os recomiendo muy mucho. 1 minuto, 2 minutos, no os vayáis muy lejos, si acaso al vestíbulo, y continuamos con la mesa que dará 5, con la que cerraremos esta transmisión.